Buenas tardes. ¿Cómo está, iglesia? Bendecidos para bendecir. Si esas palmas son para el Señor, por favor que se hagan con más júbilo. Dice la palabra del Señor que el corazón alegre hermosea el rostro. Y nuestro corazón, como está alegre, se tiene que ver reflejado en nuestro rostro. Para mí es un gusto estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Y es que me da un poco hasta de nostalgia saber que un día entré por primera vez en esta casa y desde ese momento se cumple lo que acá dice, que es el refugio de amor que anhela nuestra alma. Y desde entonces he recibido de Dios todo lo que he necesitado para tener una vida en plenitud. Y hoy Dios me da la oportunidad de compartir su palabra. ¿Sí? El tema del día de hoy lleva por nombre la valentía de la fe del reino. Y yo los voy a invitar a ustedes a abrir sus Biblias en Josué y vamos a leer Josué 1 del 1 al 9. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y cuando ya lo tengan, por favor, me dan un amén. Amén. Y dice la palabra del Señor: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto de Negev, al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates, al oriente hasta el Mediterráneo, al occidente incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amantísimo Padre, te damos la bienvenida. Tú eres el invitado de honor, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú el centro, Padre Celestial, de nuestra reunión, en donde venimos a aprender de ti, Padre Celestial, en donde el día de hoy, Padre Celestial, queremos salir más fuertes y valientes, Padre Celestial, y glorificarte con nuestras acciones, eterno Rey. Te pedimos, Padre Celestial, que te quedes con nosotros, Padre Celestial, y que seas tú, Padre Celestial, a través de mi vida quien pueda hablar a la vida de los hermanos, eterno Rey. El honor y la gloria sea para ti por los siglos de los siglos. Amén. Diga conmigo: yo soy fuerte y valiente. Fíjese que yo soy maestro de niños, yo estoy en el ministerio de niños y tenemos una mecánica de interacción. A los niños que no lo hacen, lo pasamos al frente. Entonces así compartimos los nervios. Entonces diga conmigo: yo soy fuerte y valiente. Y es que lo tenemos que creer porque Dios ha puesto esa fortaleza y valentía en nosotros. Amén. La fe del reino es una fe valerosa. ¿Usted sabe qué es una fe valerosa? Una fe valerosa es aquella que no se rinde porque sabe que las situaciones actuales no corresponden a la realidad completa. ¿Y por qué no corresponden a la realidad completa? Porque son temporales, es decir, no es nuestro destino final. Las situaciones adversas que a veces pasan en nuestras vidas no son el destino final, ¿sí?
son un proceso temporal en donde Dios quiere que depositemos nuestra confianza en Él. Amén. La convicción de saber de que más allá de cualquier obstáculo, nosotros vamos a vencer. A lo largo de las Escrituras, Dios nos hace el llamado a vivir una vida con fe. Y a veces esa fe se asocia con la valentía. Tenemos que ser valientes en el dar ese paso y comenzar una vida en Cristo. Pero ¿qué es valentía? Cuando nosotros hablamos de valentía, no estamos hablando de ausencia de temor. Estamos hablando de la seguridad, de la convicción ante el temor. Estamos hablando de que hay una salida, de que hay una vida más allá del temor. Algo que me llama la atención de Josué, que es lo que vemos en este pasaje bíblico, y es que dice que Josué nació en Egipto, y así es como se comienza a relacionar con personajes como Moisés y como Caleb. Entonces Dios ya lo venía preparando hasta tal es el punto que hoy en día algunos lo llaman el sucesor o el nuevo Moisés. Entonces dice de que él fue el líder de las tropas israelitas. Cuando ellos comienzan a pelear o a batallar contra los amalecitas, salieron victoriosos. Y Josué ya era un líder de estas tropas. Luego, él siguió siendo ayudante de Moisés, sin saber que posteriormente Dios lo iba a promover y ser él el elegido para llevar a su tierra prometida, a su pueblo, a su tierra prometida. Entonces, Dios nos puede estar preparando para promovernos posteriormente. Cuenta la historia también que Josué junto con Caleb fueron de los 12 enviados por Moisés como espías a la tierra de Canaán, y solo ellos dos trajeron un informe positivo. Por eso se dice que Dios les permitió llegar a ellos dos a la tierra prometida. Y es que es bastante interesante porque Dios no le preguntó a Josué si quería. Él le dijo: ha llegado el momento que tú lleves a mi pueblo, cruces el río Jordán y lo lleves a la tierra prometida. Dios ordenó a Josué, que fue sucesor de Moisés, a cruzar ese río. Pero algo que me llamó mucho la atención es que nunca estuvo solo. Dios le dijo a Josué 3 veces que fuera fuerte y valiente. Diga conmigo nuevamente: yo soy fuerte y valiente. Y es que aunque la palabra fe no aparece en el versículo, en el pasaje bíblico, se sobreentiende de inicio a fin que estamos hablando de la fe. Me llama mucho la atención porque le promete todo lo que le prometió a Moisés, pero no solo le hizo promesas, también le dio instrucciones, porque le dijo que medite en la palabra del Señor de día y de noche, y que siga la ley de Moisés, y que no se tenía que desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Dios nos da promesas, pero también nos exhorta a cumplir su palabra. Y si nosotros queremos esa exhortación, nosotros la encontramos en la Biblia. Una Biblia hoy está a la mano, de hecho todo lo podemos tener hasta en un celular. Y Dios nos exhorta a través de la palabra. Muchas veces nos preguntamos o queremos solo los frutos. Yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero un negocio, quiero un viaje. Y Dios está en la disposición de dárnoslo. Pero también nosotros, ¿qué estamos haciendo para agradar a Dios, para respaldar nuestra fe? Y es que le dijo: no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, medita en ella de día y de noche, y solo así serás prosperado. O sea que no solo se trata de bendiciones, Dios también quiere de nosotros esa conducta, ¿sí?, de búsqueda constante de día y de noche hacia Él. Algo que también me enamoró y que lo vemos en el pasaje bíblico es que Dios le asignó a Josué una misión. Y no solo le asignó una misión, le aseguró su presencia y le prometió la victoria. Dios en nuestros proyectos y en sus anhelos, iglesia, Dios les da esa misión, ese sueño es de Dios. Esa es la misión que ustedes ya traen. Dios les asegura su presencia y les promete la victoria. Pero también Dios le vuelve a decir a Josué: sé fuerte y valiente.
Pero nos hemos preguntado, ¿fuerte y valiente de qué? ¿Fuerte y valiente de qué? La fe de creer en Dios y la valentía de seguir sus instrucciones. Porque Él lo prometió, pero también quiere que nosotros decidamos dar el paso de fe. Y el paso de fe, que es el inicial, generalmente es el que suele ser el más difícil. El dejar antiguas costumbres, el dejar antiguas formas de vivir. La palabra del Señor en Romanos 12:2 dice que tenemos que cambiar nuestra manera de ser y de actuar. Y eso requiere valentía, porque estamos condenados a ser esclavos de los malos deseos. Pero debemos de dar ese paso inicial y decir no más por amor a Cristo. La fe y la valentía van de la mano. Ahora vamos a leer Salmo 18:32. Salmo 18:32 dice: Dios es quien me reviste de valor y perfecciona mi camino. Qué hermoso saber esto. Dice que David escribió esto en honor a Dios cuando él le había dado la victoria, cuando batalló con Saúl. Y David le dice a Dios: Dios es quien me reviste de valor y perfecciona mi camino. Iglesia, Dios es quien reviste de valor tu vida y perfecciona tu camino. Dios sabe que vamos a fallar, pero no está en quedarnos ahí, sino que en levantarnos. En la vida nosotros ganamos o aprendemos, es decisión de si nosotros queremos perder. ¿Y a qué me refiero esto? Cuando nosotros ganamos, gloria a Dios, pero cuando perdemos también, porque aprendemos. Ahora, si yo me quiero quedar parado, si yo me quiero quedar estancado, entonces ahí sí es un fracaso. Pero si Dios perfecciona mi camino, quiere decir que va a utilizar esa derrota para que yo pueda tener la experiencia, para que yo pueda llorar, porque también tengo sentimientos, pero me voy a levantar y lo voy a hacer de mejor manera. Y voy a insistir y voy a persistir hasta lograr mi objetivo en Cristo Jesús. Dice que la valentía en la práctica de la fe de verdad es muy necesaria, porque la fe en el reino es necesaria para afrontar las diversas batallas, las diversas tormentas. Nosotros necesitamos tener fe ante cualquier adversidad y no desistir ante la primera tormenta. Y el objetivo de las obras de Dios es que nosotros nos enfoquemos en Él y no en sus obras. Dios quiere que nos enfoquemos más en Él. Yo sé que usted sabe, pero Dios vino a una boda en Caná y ahí hace una de las primeras señales en donde nosotros podemos conocer la verdadera identidad de Jesús. Él convirtió el agua en vino y dice la palabra del Señor que ahí fue donde sus discípulos creyeron en Él. Y más adelante el apóstol Juan nos lo confirma en Juan 2:11. Juan 2:11 dice: esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Esta es la parte final es lo que más me impacta, porque dice creyeron en Él. Es decir, los discípulos no se fijaron en que hizo el milagro de convertir el agua en vino, se fijaron en Él, depositaron su confianza en Él. Dios muchas veces hace cosas asombrosas, porque yo creo que todos aquí alguna vez, en algún momento le hemos pedido alguna señal a Dios. Dios, por favor, si es esto, por favor, ponme una señal, dame una señal. Y Dios lo hace. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos es que en lugar de depositar nuestra confianza en Él, lo hacemos en sus obras. Los discípulos creyeron en Él. Esa es la clave, hermano. Porque cuando nosotros venimos y Dios nos da esa señal, ¿qué más queremos? Dios nos está diciendo: te estoy dando la señal para que tengas la confianza de que yo todo lo puedo hacer en tu vida. Pero si yo me baso en solo las obras que Dios está haciendo, entonces yo estoy viendo a Dios como una lista de supermercado.
en donde solo es pedir y pedir y pedir y yo quiero, y ahora que me mostraste la señal pero no era el color. Y Dios no es así. Dios nos hace un llamado a que confiemos en Él y no en sus obras. Por eso Jesús constantemente dice: no vayan de aquí para allá pidiendo bendiciones, sino que pongan su confianza en mí. Y es que hay hombres en la Biblia que nos han inspirado fe, y uno de ellos es Esteban. Cuando el Señor nos habla de meditar en la palabra del Señor, la verdad que cada vez es más hermoso conocer a Dios en distintas facetas, y a lo largo de la Biblia podemos aprender cada vez más. Entonces a mí me sucede que yo comienzo a leer la Biblia y yo me pongo como que fuera niño y me imagino una caricatura, y yo, wow, ¿y cómo puedo hacer esto? Y sí, o lo veo como un postre, ¿verdad? Como a mí me encantan los postres, yo soy bien comelón, entonces uno un postre se lo disfruta, ¿verdad? Entonces así veo la Biblia y puedo aprender de esa forma. Y entonces cuando Dios nos presenta a Esteban, que Esteban es un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, yo me quedo realmente impresionado. Y es que ¿quién era Esteban? Dice que Dios utilizaba poderosamente a Esteban. Hacía a través de la vida de él milagros. Y eso a los que estaban alrededor no le gustaba, ¿verdad? Y entonces, ¿sabe qué comenzaron a hacer? Comenzaron a pagarle a otras personas para que dijeran mentiras. Es que Esteban está blasfemando contra Dios. Es que quiere derrumbar el templo. Es que nos está diciendo que está en contra de la ley de Moisés. Muchas personas, cuando vean los frutos que tú estés dando, muchas personas no les va a gustar. Y van a comenzar a hacer lo mismo que hicieron con Esteban, a difamarte, a hablar mal de ti, porque como no te pueden derribar de otra forma, van a tener que incurrir a cosas que solo el diablo lo puede hacer. Imagínese usted, tal es el punto que llamaron a la Junta Suprema a Esteban. Llega Esteban, él va con total disposición de no negar su fe y se presenta con los jueces. Cuando lo vieron, se fijaron de que Esteban tenía cara de ángel. Y para sorpresa de ellos, Esteban en ningún momento negó su fe. Al contrario, les hizo un recorrido desde lo que fue Abraham hasta lo que fue Jesús. Y no dudó ni titubeó en reprender y decirles que ellos eran unos tercos que desobedecían al Espíritu Santo. Y lo decía con diligencia. Por lo que de eso podemos aprender que Esteban fue un testigo público de Cristo. Él no negó su fe. ¿Y sabe qué obtuvo a cambio? Problemas. Lo que obtuvo a cambio fueron problemas. ¿Sabe qué hicieron? Lo arrastraron hasta la ciudad y lo comenzaron a apedrear. Pero lo que más me llama la atención es, imagínese usted que lo estén apedreando y él esté todavía con una sonrisa. Lo comenzaron a apedrear y él estaba con una sonrisa. Dice que vio al cielo y el cielo estaba abierto y vio parado a Jesús a la derecha y le pidió a Dios que lo llevara al cielo. Pero no solo eso, mientras lo estaban apedreando, él estaba pidiendo que perdonaran a los que lo estaban matando. ¿Se imagina qué impresionante? Él estaba pidiendo perdón para los que le estaban haciendo daño. ¿Quién puede hacer eso? A mí eso me trajo un recuerdo de mi vida antes de Cristo. Y es que a veces nos dejamos llevar por la ira. Yo cuando leí eso de Esteban, yo dije, yo quiero eso de Esteban. Y es que estaba en una actividad, era una actividad extracurricular. Y se trataba de luchitas, era un juego. Y yo me estaba poniendo los guantes, pero como yo soy bien despistado realmente, entonces eran unos guantes grandes. No me fijé en qué momento, yo solo me había puesto un guante y el otro lo tenía en la mano. Entonces cuando siento,
los equipos alrededor estaban haciendo porras, dieron el pito inicial y que me deja ir uno. Y a mí se me olvidó que era un juego y yo tenía el otro guante y me le fui encima porque yo sentí que la sangre me subió hasta la cara y cuando sentía lo tenía en el piso al pobre patojo. Después reaccioné que era un juego. Y en eso reflexionaba cuando leía esto. Porque ¿cuántos de nosotros estaríamos felices que nos estén apedreando? Si a veces solo nos quemamos o nos golpeamos y por inercia reaccionamos, ¿verdad? Imagínense a Esteban. ¿Cuál es la conclusión de esto? Si Esteban pudo morir por su fe, ¿por qué nosotros no podemos vivir por la nuestra? Esto es un llamado para que nosotros le digamos a Dios, yo quiero tener esa sabiduría que tenía Esteban. Y él se conducía con diligencia en todo momento. Él nunca negó a Dios. Y es que otra cosa que me llama la atención es que muchos predicadores, teólogos o maestros de la Biblia, aquellos que se enfocan solo en las bendiciones de Dios, en los milagros, no están contando la historia completa. ¿Y sabe usted por qué no están contando la historia completa? Porque si bien es cierto, en el reino de Dios, las bendiciones, los milagros y las respuestas son parte de, y aún más, pero no nos dicen que en esto también vamos a tener desafíos, pruebas y dificultades. Ahí ya cambia el panorama. Porque todos los aquí presentes y los que reconocemos a Dios en nuestro corazón, hemos tenido desafíos, pruebas y dificultades. Y es que no puede ser de otra manera. Definitivamente no puede ser de otra manera. ¿Y cómo podría ser de otra manera si nosotros mismos nos presentamos como representantes del reino de Dios en un mundo donde está en rebelión contra Dios? Ahora cuidadito que usted afuera dice que es cristiano porque usted es un mente cerrada, usted no va de acuerdo a la moda, usted solo piensa en usted, es un religioso. No niegue su fe. Debemos tener la valentía para mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Y así como está ahora, en el futuro vienen cosas peores. No neguemos nuestra fe. En la Biblia vemos muchos personajes. Y de hecho Dios utilizó la vida de Esteban para darle un propósito de vida a muchas más personas, incluyendo Pablo. Porque si leemos la Escritura, nos damos cuenta de que Esteban cayó cerca de los pies de Pablo. Y en ese entonces Pablo se dedicaba a perseguir a los cristianos. Pero como Dios es infinitamente maravilloso, también hizo un cambio en la vida de Pablo. Y Pablo pudo haber dicho que no, pero siguió las instrucciones, tuvo la valentía de ese cambio de conducta. Por eso Romanos 2 nos dice, cambia tu forma de ser y de actuar. Y después Pablo, mis respetos, es alguien que nos inspira también a buscar de Dios. Imagínense ustedes escribir cartas y esas cartas estaban con instrucciones pero también llenas de amor desde una cárcel. Y las cárceles de antes o las de esos lados no son como las de acá que tienen hasta wifi. Dice que ese tipo de cárceles, las personas ahí donde comían, hacían sus necesidades, se cambiaban. ¿Se imagina que era estar en ese tipo de cárcel? Y él todavía tener el amor de escribir cartas para enviarlas. Es algo inspiracional. La fe del reino no elude los desafíos, los afronta porque sabe que son importantes y son parte vital para una vida con fe. Entonces, hermano, cada vez que usted tenga una situación adversa, en lugar de desistir, usted tiene que decir, mi confianza y mi fe están puestas en Dios. La circunstancia que yo estoy atravesando, la enfermedad que yo estoy pasando, el problema económico que estoy teniendo es temporal. Mi fe está puesta en aquel que no falla.
Y es que hablando de fe, nos vamos a ir a Romanos, en Romanos 4:18, y dice así: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Es una historia de fe. Abraham es considerado el padre de fe. Yo me considero descendencia de Abraham. Yo sé que usted también es descendencia de Abraham. Y es que eso es lo maravilloso de Dios. ¿Quién podría pensar de que él iba a ser el padre de las naciones si no tenía hijos? Pero él decidió mantener su fe en Cristo, porque no había esperanza de tener un hijo biológico. Pero él mantuvo su fe. ¿Qué nos dice esto? Hermano, si usted se encuentra o tiene alguna necesidad que llega a ser categorizada como imposible, lo más importante es ponerlas en las manos de Dios, porque Él se va a encargar. Dios hace lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace. Así como lo hizo con Abraham, lo puede hacer con nosotros. Dice que la fe del reino dura más tiempo que la misma muerte. ¿Por qué cree usted de que la fe del reino dura más que la muerte? Porque trasciende a la eternidad. ¿Y sabe por qué trasciende a la eternidad? Desde el inicio, la muerte ha sido uno de los enemigos implacables para la humanidad, que al final siempre termina ganando. Pero eso cambió cuando Cristo vino. Cristo vino a cambiar todo. Cristo venció la muerte con su resurrección. Y gracias a esa resurrección nos vino a dar vida a quienes creemos en Él. Ahora somos salvos por su gracia. Y es que eso llevó a Pablo a escribirle a los corintios. Y nos vamos a ir a Corintios 15 del 53 al 57. Y agárrese, hermano, porque oiga lo que dice acá. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios nos da salvación. Dios resucitó y redimió nuestros pecados, aún siendo nosotros inmerecedores. Porque déjeme decirle algo, el pecado muchas veces es una decisión. ¿Y qué es una decisión? Una decisión es un curso general de acción. Dios nos da el libre albedrío para poder decidir. Y le pongo ejemplos. Usted cuando despierta decide o quedarse en su cama o levantarse. Levantarse y agradecer a Dios o ver las notificaciones de Instagram, de TikTok, de Facebook. Estamos decidiendo constantemente. ¿Estamos decidiendo por Dios o estamos desviando nuestro camino? El pecado muchas veces es una decisión. Y es que yo leyendo Santiago logro comprender qué es ser probado. Y yo es que decía, pero ¿por qué Dios va a poner tentaciones de ser infiel, de ser borracho, de ser esto, de ser lo otro? Dios no tienta a nadie de hacer el mal. Dios prueba la fe. Y no es lo mismo los malos deseos que ser probado en la fe. Entonces no podemos decir, es que Dios me está tentando para ser infiel, Dios me está tentando para robar, Dios me está tentando para matar. Dios no lo va a hacer. Dios va a probar tu fe
pero nunca te va a tentar de hacer el mal. Por eso digo que el pecado muchas veces es una decisión. Yo sé que es muy difícil, pero debemos tener la valentía de cambiar nuestra manera de actuar, porque eso no agrada al Señor. Y estamos viviendo en tiempos finales. Sin duda alguna nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que cada vez está más cerca. Que nuestras decisiones alaben y glorifiquen a Dios. Entonces mi postura tiene que ser: Dios, desde que me estoy levantando te estoy glorificando. Yo decido por ti. Y es que hablando de decidir por fe, yo les quiero platicar de Job. Y Job nunca perdió su fe en Dios. Imagínense ustedes perder todas sus pertenencias, perder a sus hijos, ser afligido por Satanás. Tenía los suficientes motivos para ese pobre salir corriendo y tirar la toalla. Y no lo hizo. Él se mantuvo firme en el Señor. Y eso es bastante inspiracional para mí. Cuando estaban pasando los problemas, y ojo iglesia, ojo con lo que nosotros dejamos entrar a nuestra mente, a nuestro corazón. Vino la esposa, me imagino que afligida, y le dijo: ¿por qué no maldices a Dios? Por todo lo que nos está pasando, ¿por qué no lo maldices? Y él le dijo: ¿cómo puede ser posible que estemos dispuestos a recibir lo bueno de Dios, pero no lo malo? Luego llegaron los amigos, y los amigos, en lugar de exhortarlo y consolarlo, ¿sabe qué hicieron? Lo difamaron y le dijeron: ¿saber qué pecado estás cometiendo que Dios te está castigando? Ese pobre, en lugar de motivarse, tenía las suficientes razones para salir corriendo, pero él se mantuvo firme en su fe en Dios. ¿Y sabe qué? Tuvo un final feliz. Dios al final lo vio, y de las pérdidas materiales que tuvo, Dios vio su fe y le devolvió el doble. Después de haber perdido a sus hijos, le dio 14 hijos y 5 hijas, si no estoy mal, y le permitió vivir 140 años más. Imagínese lo que es Dios de cambiar, pero vio su fe. Hermano, yo no sé si usted está pasando alguna adversidad, alguna circunstancia que lo ha querido desmotivar, pero mantengamos nuestra fe y valentía en Dios. Debemos tener la valentía de seguir eligiendo a Dios a pesar de las adversidades. Y es que cuando hablo de fe, no puedo dejar de mencionar a mi madre. Y les voy a compartir un testimonio personal. Cuando yo veo el pasaje bíblico y veo que se trata de Josué 1:9, me impacta porque desde pequeño yo he llegado con mi mamá y mi mamá me ha dicho: esfuérzate y sé valiente. Esa es la cita rema que ella ha declarado en mi vida, y siempre ha puesto en mí pensamientos positivos. Yo a veces llegaba a mi casa tal vez desanimado por alguna situación, y mi madre me decía: agradece y esforzate y sé valiente para mejorar. Y crecí con eso. Y es que siempre he encontrado en ella características que me hacen pensar que es una mujer de fe. Nunca he visto a mi madre triste enfrente de nosotros. Y particularmente una vez llega a la casa y yo la miro pálida, y nosotros asustados, preocupados, porque a veces uno va a decirle nuestras cosas a nuestra mamá y nos salía con: hay que agradecer. Entonces no era de ella ver ese semblante de preocupación. Y le preguntábamos: mamá, ¿qué tiene? Solo recuerdo que se recostó en su cama y no decía ni una sola palabra. Estaba más asustado porque yo sabía que mi mamá venía de una cita con el médico. Y cuando mi mamá pudo hablar, nos dice: me quedan pocos meses de vida, tengo cáncer terminal. ¿Se imaginan? Yo era un niño, mi mundo sentía que se venía encima. Pero mi madre dijo: yo voy a confiar en Dios. A mi madre no le daban más de 6 meses de vida, y eso fue cuando yo era chiquito. Ella decidió mantener su fe en Dios, y para gloria de Dios todavía la tengo conmigo.
No perdamos nuestra fe en Dios, hermano, por imposible que parezca. No perdamos nuestra fe en Dios. Y es que dice que la fe del reino nos sostendrá y nos dará la victoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Afrontar la prueba, por dura que sea, afrontar la prueba, aunque la prueba sea de muerte. Dios nos va a dar la victoria como se la dio a Josué. ¿Y saben qué va a ser lo mejor o qué es lo mejor? Que nos asegura su presencia. Y si bien es cierto, en nuestra vida en Cristo tenemos problemas y dificultades, pero los que hemos tenido un antes y un después, podemos decir que nuestra vida en Cristo es plenitud a pesar de las adversidades. Porque los que andan allá en una cantina, andan matando, andan robando, dicen ser felices, pero créanme, no lo son. Eso es temporal. La felicidad perpetua solo está en Cristo Jesús. Yo puedo estar en adversidades, pero sé que el Espíritu Santo está conmigo, está con usted. Vamos a ver un video. Yo sé lo que hay dentro de ti. Piensas que eres débil y que nunca vencerás tus miedos. Y sé cuánto te duele sentirte solo. Yo también lo sé. Y aunque para otros no seas nadie, yo por ti estuve dispuesto a morir. Y lo hice porque te amo. Anhelas tanto marcar una diferencia. Quieres probarle al mundo que puedes lograrlo todo porque crees que todos esperan que ganes siempre. Pero las personas que desean conocer tu interior y saber por qué escondes tus lágrimas son pocas. ¿Hace cuánto tiempo que no eres honesto contigo mismo? Sé que estás cansado de vivir así. Entonces, entrégame todo a mí. Todo de lo que te arrepientes, el odio que sientes hacia ti mismo, cada pecado, cada debilidad, entrégamelo todo. Y yo lo cargaré por ti. Quiero ver tu sonrisa. ¿Cómo superas tus miedos? Porque sé que con mi ayuda lo puedes hacer. Yo estoy cerca de ti. Soy Jesús. Soy aquel que murió y resucitó para darte una nueva vida. No eres un perdedor, iglesia, eres un ganador. Yo quiero que salgas de aquí con la convicción de que tú eres fuerte y valiente. Así que nuevamente digo conmigo, yo soy fuerte y valiente. Y yo no sé si tú estás pasando por un momento donde estás teniendo alguna situación que te está desmotivando. Yo te quiero decir que si Dios puso ese sueño en tu corazón, tú lo vas a lograr. Nadie dijo que va a ser fácil. Esfuérzate y sé valiente. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero también el Señor dice, donde quiera que vayas a ir, a veces las cosas no salen como esperamos, pero tenemos que aprender a mantenernos perseverantes, a ser valientes y no desistir. Si las cosas no salen ahorita, van a salir después. Puede ser una empresa, puede ser una casa, puede ser un hijo, puede ser un problema de pareja, independientemente de lo que sea. Todo eso que tú pienses que es imposible, ponlo en las manos de Dios. La palabra del Señor en Romanos 8, 38, 39 nos dice: pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los poderes diabólicos, ni lo presente ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo.
Y es que nada es imposible en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene límites. Nada es imposible para Dios. Y por lo tanto, nada ni nadie me va a poder separar del amor de Dios. Ese es un tesoro invaluable que Dios nos da cuando nosotros decidimos poner nuestra confianza y aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Él lavó y redimió nuestros pecados. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Por lo tanto, Él está en todo lugar. Yo te invito a que esos sueños que Dios puso en tu vida tengas la valentía y el coraje de cumplirlos. Todo lo que un cristiano inicia lo termina, porque nosotros somos seres completos en Cristo Jesús, con mucha fortaleza y con bendición y con respaldo y presencia de Dios. Y también los invito a que nuestra fe y nuestro actuar siempre sean para alabar y glorificar a Dios. Nosotros somos cartas abiertas, que cuando nos vean a nosotros, no nos vean porque eso, sino que vean a Cristo. Yo te voy invitando, iglesia, a que te pongas de pie y que si tienes alguna situación que parezca ser imposible, que comencemos a clamar al Señor y a declarar que Él lo puede.